Queridos hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Soy el Padre Franco. Bueno, y en este caso quiero hacer algunas apreciaciones sobre el documento que ha sacado recientemente el Vaticano sobre la dignidad infinita, que trata sobre determinados temas bastante puntuales y escabrosos para la época moderna y actual, y en donde la Iglesia ha plantado una clara posición tradicional sobre el embarazo subrogado, sobre la ideología de género, donde la trata de profundamente deshumanizante, y sobre otras realidades propias de la Iglesia. Es un documento que es importante que lo leamos, no es tan largo, es muy claro. Es verdad que es un documento que se mantiene dentro de la tradición de la Iglesia, eso lo celebramos y le agradecemos al Papa y al prefecto para la doctrina de la fe, Tucho Fernández, que hayan sacado este documento que lleva más de 5 años de elaboración y que vuelve un poquito a mantener los rieles sobre la doctrina tradicional de la Iglesia, sobre todo en estos dos grandes temas que son los caballitos de batalla de la época. De hecho, la comunidad LGBT ha hecho una crítica fuerte contra el documento porque, bueno, tratan esta realidad de la ideología de género como una ideología totalmente contraria a la dignidad humana y contraria a la Iglesia. La Iglesia no abraza esa ideología ni las personas de fe deberían hacerlo tampoco. Teniendo en cuenta esto que siempre la Iglesia ha diferenciado, una cosa es la persona que tiene una tendencia o una práctica pecaminosa y otra cosa es la ideología que envuelve a esa práctica, que la justifica y que lo que busca es promover el anticristianismo, el anticatolicismo y los antivalores verdaderamente cristianos y humanos, ¿sí? El cambio de sexo, el embarazo subrogado, donde el bebé es simplemente una mercancía, dice el documento, una mercancía donde se paga, se compra y hasta a veces se puede alterar genéticamente. Pero hay un punto acá que es muy importante. Primero, el concepto de dignidad infinita, que no es un concepto tomista puro. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino nos va a decir de que la dignidad de hijos de Dios, que es la mayor dignidad que tenemos, no es el hecho de ser criatura. Eso tenemos que tener cuidado, porque verdaderamente por ser criaturas de Dios tenemos una dignidad, no somos cualquier cosa. Y eso no se borra ni con el pecado ni con la condenación eterna. Tenemos la dignidad de ser criatura. Ahora, la verdadera dignidad, la imagen y semejanza del hombre con Dios, es el hecho de ser hijo, es la filiación, que se pierde con el pecado original. Y ahí Tucho Fernández dijo que esa dignidad ni siquiera se pierde con el pecado original. Está hablando de esa dignidad de criatura, no de la dignidad de imagen y semejanza. Pero el hecho de ser criatura no nos lleva al cielo. El hecho de ser criatura no nos regala el paraíso. Lo que nos regala el paraíso como don gratuito de Dios es el hecho de ser hijos y permanecer en esa filiación. Y en esa filiación se permanece, según la doctrina tradicional de la Iglesia de siempre, hasta el día de hoy, no modificada ni cambiada, es a través de la gracia. En estado de gracia, sin conciencia de pecado mortal, yo mantengo mi filiación divina y eso me permite acceder al cielo, ser heredero de aquella posesión que posee mi Padre, que es el reino de los cielos. Por eso la dignidad de la que se habla como infinita hay que entenderla como aquella dignidad de criatura. La verdadera dignidad de los hijos de Dios, que es ser hijo, que es la que nos lleva verdaderamente al cielo o la que nos permite la posibilidad de la condenación, esa sí se pierde y no es infinita, sino que es temporaria y que depende mucho de nuestra relación con Dios, nuestra relación de hijos con Dios, nuestra búsqueda de la santidad y de mantenernos en gracia. Por eso Dios ha establecido un sacramento, que es el sacramento de la reconciliación y que es un sacramento de sanación, que sana nuestras heridas, nuestras inclinaciones, nuestros pecados, porque deben ser sanadas ¿para qué? Para entrar al cielo, no para vivir feliz en esta tierra.
no solo para eso, nosotros en esta vida pregustamos un poco la felicidad que Dios nos tiene preparado en el cielo, que dice la Escritura que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni se vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado a los que lo aman. Por lo tanto, ahí hay un concepto herético de parte del prefecto para la doctrina de la fe, en entender que la dignidad es infinita y que por eso, en una respuesta que da, se pregunta junto con el Papa, ¿no será que el infierno está vacío? Un periodista le pregunta en la rueda de prensa cómo se entiende la dignidad infinita con el sufrimiento infinito de la condenación y él dice, bueno, ¿no será que el infierno entonces está vacío? Porque pensar en la condenación es hacer un culto desmedido a la libertad del hombre. Dios respeta la libertad del hombre, dice él, pero es un culto desmedido. ¿No será que el infierno está vacío? Y eso es totalmente herético. Es decir, plantearnos esa pregunta es, primero, sostener que Dios hace las cosas sin un sentido real y concreto. Si está la posibilidad del infierno no es solo por la condenación de los ángeles, de los demonios, sino también porque el hombre puede hacerlo. En la Sagrada Escritura, en la parábola de Lázaro y el rico, se habla sobre eso. Toda la tradición de la Iglesia habla sobre la posibilidad de la condenación del alma, y hablan de que hay almas verdaderamente que se pierden y que se condenan. Por supuesto que la Iglesia no tiene la potestad de decir quién está en el infierno. Sí, la potestad de decir quién está en el cielo. Para eso canoniza a alguien. Pero la Iglesia nunca se ha pronunciado con la condenación de alguien, con nombre y apellido. Eso no nos hace pensar de que el infierno esté vacío, porque si pensamos de que el infierno está vacío, tenemos que pensar de que todos nos salvamos. Y si todos nos salvamos, ¿cuál es el sentido verdadero y trascendental de la entrega de Jesús en la cruz? Jesús lo dice claro que Él se entrega por el perdón de los pecados. Y si ese sentido, esa cruz que se entrega, es borrar absolutamente la posibilidad de la salvación, es sostener la doctrina de que la salvación no puede perderse, es una doctrina protestante. Cuando nosotros sabemos que a través de nuestra praxis y de nuestra fe, nosotros podemos luchar y trabajar para ir al cielo con la gracia de Dios o para ir al infierno con la desgracia de Dios a causa de nuestros desvíos. La doctrina tradicional de la Iglesia no habla de un infierno vacío, ni tampoco habla de un infierno lleno y repleto donde ya no pueda entrar más nadie. Tampoco habla de que el sacrificio de Cristo redima a todos, entendiendo por eso de que ya nadie más puede condenarse, porque sabemos que se puede rechazar objetivamente a Dios y aquel que rechaza a Dios no es salvo. Y hay personas que rechazan a Dios conociéndolo. Y no podemos caer en un psicologicismo diciendo, bueno, el que rechaza a Dios es un loco, es una persona que está tan mal psicológicamente porque nadie puede rechazar el bien, porque sabemos que hay gente que hace el mal, que trabaja para el mal, que trabaja para el demonio, que trabaja para la trata de niños, que comercializa niños, que sexualiza niños, que sexualiza personas, que trabaja y la convierte en mercancía, y saben que lo hacen de un modo contrario a lo que Dios quiere, a la dignidad del hombre, y no le importa, y no podemos sostener de que esas personas simplemente van al cielo y ya está, porque Dios es misericordioso. Negar el misterio de inequidad. Bueno, al respecto esto es importante, hay que leer el catecismo de la Iglesia Católica, hay que leer la doctrina tomista. ¿La dignidad puede perderse de hijo de Dios? Sí. Por eso cuando nos bautizamos somos hijos adoptivos, nadie adopta lo que ya es propio. Dios nos vuelve a adoptar a través de la Iglesia del bautismo porque hemos perdido esa afiliación con el pecado original y la redención de Cristo ha llegado a nuestra vida siempre y cuando nosotros entreguemos nuestro corazón a Él porque somos libres. Y cuando libremente nos entregamos a Él ya pasamos a ser posesión de Él. Cuando no nos entregamos a Él, Él no puede entrar a patadas en nuestra vida porque no puede contradecirse, nos creó libres. Y por eso no puede salvarnos sin nosotros, como decía San Agustín, el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Eso es un punto importante, que no está en el documento, pero sí está en esta presentación que hace Tucho Fernández. Hay que tener cuidado con esta postura herética.
posibilidad de la condenación es cierta, la posibilidad de negar a Dios es cierta, y cada vez que cometemos un pecado mortal, nuestra pena es el infierno. Esa pena del infierno es subsanada, es sanada, es salvada, es redimida por la confesión. Porque cuando yo saco mi pecado, se lo entrego a Dios, Dios se hace cargo de ese pecado y lo transforma. Tiene poder sobre él. Mientras yo me lo guardo, no tiene poder sobre él. Tengo yo poder sobre él. Y Dios no entra en ese ámbito sagrado que es mi libertad y mi conciencia. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Y después también, en esa rueda de prensa, le preguntan sobre los actos homosexuales que la doctrina católica dice que son intrínsecamente malos. ¿Qué significa intrínsecamente malo? Es que siempre son malos. Que el hecho mismo de realizarlo ya lo convierte en malo. Que no hay ninguna posibilidad de que ese acto sea justificado por ninguna circunstancia cuando la persona lo realiza de un modo libre. ¿Sí? Cuando la persona lo realiza de un modo libre. No estamos hablando de acá alguien forzado o alguien violentado o violado o abusado. Estamos hablando de cuando una persona lo hace libremente. Y eso siempre es malo. Y lo que dice ahí el prefecto para la doctrina de la fe es, bueno, habría que pensar si esa terminología responde a la realidad de hoy y si realmente es así, que sea intrínsecamente malo. Quizás habría que cambiar, dice, esta postura o esta doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad. Bueno, acá es un tema fuerte. Nosotros sabemos que dentro de la Iglesia hay un lobby gay muy grande. Y ese lobby gay ha buscado que escalar a puestos de poder, y escalando en puestos de poder ha empezado a justificar la actitud y la vida homosexual, primero bajándole el precio al pecado, después naturalizando la homosexualidad como algo que se porta ya de nacimiento, y luego justificándolo por causas sociales, emocionales, psicológicas, etcétera, viendo a la homosexualidad como un acto más de la vida sexual del ser humano, casi como un acto ordenado. O si no es ordenado, bueno, es un acto que nosotros no podemos comprender en esta época todavía porque nos falta luz. Y ese lobby gay ha trabajado dentro de la iglesia, estoy hablando de cardenales, de obispos, de sacerdotes, que sabemos que promocionan jóvenes gays, sabiendo que son homosexuales y que son prácticos homosexuales, al sacerdocio, por ejemplo. Y a veces hay anuencia también de parte de los obispos, de parte de los formadores del seminario, que saben que hay una inclinación homosexual y la siguen sosteniendo, promoviendo y aplaudiendo, cuando la doctrina tradicional de la iglesia nos dice que alguien que está en el camino del sacerdocio, cuando presenta una inclinación antes de la ordenación diaconal, debe ser apartado. Y ese lobby gay ha trabajado mucho dentro de la iglesia para posicionarse en lugares de poder y cambiar la doctrina sobre el pecado de la homosexualidad. ¿Cuál es la gravedad de esto? No es que hay una doctrina que se pierde, porque nosotros no estamos al servicio solo de la doctrina, sino al servicio de la verdad y de la salvación de las almas. El problema es que hay muchas almas que se pierden, que se van al infierno. ¿Por qué? Porque aquellos que conociendo la verdad predican la mentira por respeto humano o solamente para justificar su modo de vida, no van a ser salvos, eso lo sabemos, porque arrastran a muchas otras personas al infierno. Y estas personas que son parte del lobby gay y que confunden a estos jóvenes para que entren igual al ministerio sacerdotal y los promueven, y los confunden con doctrinas que no son verdaderamente católicas con tal de ser más dentro del clero. Hay una homosexualización del clero muy grande en el mundo, muy grande, promovida por homosexuales con sotana, llevan a la perdición a muchas almas, y estos jóvenes engañados, confundidos, reproducen ese engaño. Nosotros sabemos que la doctrina tradicional de la Iglesia sobre la homosexualidad tiene bases fuertemente escriturísticas, no solamente en la tradición y en lo humano, sino fuertemente escriturísticas. Son revelación de Dios, van en contra del orden natural
y van en contra de la voluntad de Dios también y de lo que Dios ha pensado para para la sexualidad del ser humano, para la fecundidad propia de la sexualidad. Y tampoco podemos reducir a que los actos homosexuales son un poco menos que buenos porque no producen vida. No, son intrínsecamente malos porque van en contra de la naturaleza. La degradan, la pervierten y la llevan a la perdición, a alejarse de Dios, a hacer un culto de placer. Bueno, es triste ver cómo, ante una buena noticia de un documento tradicional y bueno y que da mucha luz sobre estos temas, en la conferencia de prensa estas aclaraciones terminan empañando la presentación de este hermoso documento, muy necesario, muy iluminador, y donde empieza a mostrarse la doctrina de siempre de la Iglesia que ilumina al hombre, que lo dignifica y que lo lleva a encontrarse con Dios desde su debilidad, de su fragilidad, de su herida, pero para ser sano y salvo. Y que sea esa alegría empañada por estas declaraciones que son no polémicas, sino que son confusas y que muestran que verdaderamente hay una terrible confusión y hay una búsqueda de confundir y también de pervertir las mentes, las conciencias y la formación de tantos cristianos y católicos en el mundo. Por eso es un momento para rezar mucho, hermanos, por la Iglesia, para rezar mucho por el Santo Padre, por el Prefecto para la Doctrina de la Fe, para las almas que realmente buscan a Dios, para que el reino de Dios se instaure entre nosotros, para que podamos tener más caridad y amor, para que podamos evangelizar más, llevar más personas a Dios y a la sanación verdadera, y que podamos ser verdaderos servidores de la verdad, humildes servidores de la verdad, no querer imponer nuestras tendencias, nuestras patologías, nuestras locuras y nuestros gustos, sino verdaderamente estar al servicio de Dios. Para eso somos sacerdotes, para eso somos bautizados, para eso somos cristianos, para estar al servicio de una verdad que nos trasciende, que nos transforma, que nos plenifica, pero que también nos convoca a pronunciarla, a difundirla y a compartirla entre nuestros hermanos. Bueno, cualquier duda los leo en los comentarios. Que Dios los bendiga, que la Virgen los acompañe.